Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Y bueno, no puede ser más bonita esta puntada, ¿qué me decís? Yo tenía que hacer algo con esta puntada. Pues mira, vamos a hacer este suéter tejido de una sola pieza. Así que yo he empezado a tejer, he empezado desde abajo, me he cogido mi ancho, el que yo necesito, ahora te doy medida. Y entonces estoy tejiendo aquí mi delantero. He repetido el patrón, son 16 vueltas que se repiten. Entonces he repetido el patrón para el cuerpo, 16 más la mitad, más 8, ¿vale? He repetido el patrón, un patrón y medio. Cuando he tenido esa medida y he llegado a la cisa, lo que he hecho es añadir aquí unas cadenas para dar el largo de la manga. Que bueno, que hasta abajo del todo no tiene por qué llegar. Luego haremos puños, ¿vale? Entonces, he hecho a un lado y a otro las cadenas que corresponden al largo. Siempre teniendo en cuenta que la puntada es un múltiplo, que ahora te voy a dar también. Pues, ¿qué he seguido haciendo? He tejido esta vez ya por manga derecha, delantero, y he continuado por la manga izquierda. ¿Cuánto? Pues he repetido aquí pues la mitad del patrón que me quedaba aquí, o sea, 8 y 8. Y comienzo de otra vez patrón. Quiere decir que he hecho un total de 16 vueltas. Pero teniendo en cuenta que aquí me quedé en la 8 y aquí ya continúo en la manga ya, a partir de la manga continúo con la 9. De la 9 a la 16 y luego empiezo de nuevo de la 1 a la 8, ¿vale? Cuando iba a hacer la 9, hago una serie de cadenas para el cuello, ¿vale? Aquí ya dejo mi delantero sin seguir trabajar, ya sin tenerlo que trabajar más. Y continuaría con la parte de atrás de la manga, ya por la espalda, porque estas cadenas que hemos abierto aquí son para la manga, para la espalda. Este es mi cuello, aquí continúo con la espalda y continúo por la otra manga. Y entonces he vuelto a hacer eso hasta tener el ancho de la manga, la misma cantidad que tenía de vueltas aquí. Entonces he hecho de la 9 a la 16 y de la 1 a la 9 otra vez. Bueno, pues ya termino mi manga. Entonces yo ya sé que tengo aquí, mira, ¿veis? Tengo aquí la manga completa ya lista para que cuando termine de ya lo que es el largo de la espalda, poder hacer la costurita por aquí y por los laterales. Entonces yo ahora mismo estoy en la espalda, como veis. Y me faltaría, porque aquí he completado de la 9 a la 16. Y todavía me faltaría hacer de la 1 a la 16 para completar ya del todo el patrón y encima ya terminar también la espalda. Después de eso ya uniríamos, como te digo, desde la manga por los laterales. Y tendríamos el suéter hecho, mira qué fácil. Bueno, ¿por qué me quedo aquí? Porque quiero empezar contigo. Como te tengo que explicar el patrón desde la vuelta 1 hasta la 16 y después ya repetir de la 1 a la 16, pues me he quedado aquí porque voy a aprovechar que me faltan esas 16 vueltas para explicarte el motivo, que como veis es un dibujo súper bonito el que se hace. Bueno, pues ahora te voy a dar múltiplo, te voy a dar medidas y todo. Pues el motivo es un múltiplo de 16 y en mi caso yo he tenido que hacer 5 motivos. Y tengo 50 centímetros, aproximadamente. 51 he medido ahora mismo, pero bueno, ¿veis? 50, 50 y medio, bueno, pues ahí. Para talla, pues esto perfectamente podría ser para talla ML. Que tú necesitas mucha más talla. Me sale como un poco redondo la cifra, así que te puedo indicar simplemente meter un motivo más, porque si yo tengo aquí 5 motivos y me mide 50 centímetros, son 10 centímetros cada motivo. Con lo cual, tendrías 10 centímetros más, que yo creo que es suficiente para una XL, de sobra. Pero bueno, te vas midiendo, también si estás utilizando otro material, igual más fino, más gordo, te va a dar más o menos medida. Tú hazte cuenta que te tiene que quedar anchito, porque yo lo hice con 4
Y bien, me iba de hombro a hombro bien, pero luego los costados no llega a los costados. Entonces, como mínimo tiene que llegar, que te dé el contorno del busto del pecho, sobradito. Para eso yo tengo 1,90 de pecho, sería 45, pues para que no me quede justito, pongo 50. Pues utiliza esa teoría que yo he utilizado, ¿vale? Esa lógica que yo he utilizado, mejor dicho. Si tú tienes un contorno de 95, mínimo le tienes que dar un contorno de 100. Vale, pues ya te he explicado esto, te tengo que decir también que es un múltiplo de 16. Como yo he puesto 5 motivos, he necesitado 80 cadenas, pero más 2, ¿vale? Voy a poner un punto de sobra al principio y un punto de sobra al final. ¿Para qué? Pues porque después se pierde un poco cuando hagamos la costura. Entonces vamos a hacerlo así. Y porque en algunos momentos, como en esta vuelta, terminamos con cadena. Entonces tengo que engancharla en algún sitio. Con lo cual, por eso el punto extra. Vale. Y en este lado me pasa igual. En algunas vueltas pasa. Por eso lo del punto extra. Entonces, bueno, pues si vas a hacer menos talla, pues igual con 4 motivos tienes bastante. Y es muy sencillo, simplemente vamos a realizar esas 16 vueltas las veces que necesitemos hasta llegar a la ciza. Yo aquí he dado en principio una altura de hasta ciza, creo que de 30 centímetros, que te lo voy a volver a medir. Sí, de 30 centímetros hasta ciza, pero si tú lo quisieras más larguito, pues simplemente pues repite. Yo recomiendo que mínimo de 8 en 8 vueltas, porque que sea la mitad, ¿no? Que te quede con el dibujo completado. Vale, pues entonces yo aquí he necesitado hacer 16 y 8 vueltas más. O sea, como la mitad del patrón otra vez. Y de esta forma, si te das cuenta, mira, aquí tengo la ciza. De esta forma, yo ya completo otra vez el motivo. ¿Veis? Si me quedo aquí, me quedo a mitad, ya no queda. No te lo recomiendo. Vale. En ese momento añado aquí para mi manga yo 3 motivos a cada lado. Entonces multiplicado 16 por 3. Simplemente, no me sé ahora el resultado. Ahora te digo, ahora lo multiplico y te lo digo. Pero aquí lo que he metido han sido 3 motivos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y a la otra manga igual. Entonces luego ya te vas a encontrar que vas a tener 3, 5 y 3. Y vas a tener que estar trabajando durante un tiempo por todos esos, que serían 11 motivos lo que tienes que trabajar. Hasta llegar a la altura del hombro, ya. Y aparte ya has llegado aquí a la mitad de la manga, altura de hombro, pues ya abrimos lo que yo he considerado que me venía bien para el cuello. ¿Vale? Que ahora también te cuento, yo creo que he quitado aquí 2 motivos, ¿veis? Ahora te cuento la serie de cadenas que he tenido que hacer aquí, me he saltado estos puntos y ya he continuado. De esta forma, yo el delantero como que lo dejo como un poquito más bajito porque cuando hice las cadenas, o sea, yo trabajé, vine con esta vuelta y ya no la trabajé aquí. Hice las cadenas y luego ya la siguiente vuelta va por atrás trabajada. Te queda el espacio para el cuello cómodo, que no te quede recto, porque si hacemos 2 piezas, tendrías que hacer como una vueltecita aquí a los hombros para poder subir. Entonces, no te recomiendo que hagas 2 piezas. Luego se te ve costura y todo. Es preferible así como lo estoy haciendo yo. Lo trabajas de una vez, no tienes costura en hombros y solo la vas a tener aquí abajo que queda más oculta. Vale, pues ya te he explicado más o menos la base de lo que tienes que tener en cuenta para hacer el tuyo a tu medida. Y ahora voy a empezar a hacer el patrón desde la vuelta 1 hasta la 6 y repetimos. Y como te digo, como yo tengo aquí ya justo las 16 vueltas que me están faltando por hacer, pues te las voy a explicar directamente aquí y ya con eso adelanto yo también que he terminado el suéter. Entonces tú imagínate que tú tienes aquí, yo me voy a encontrar con unos puntos, pero tú tienes unas cadenas, ¿vale? Tú tienes aquí, yo tengo aquí 82 cadenas. Mira, yo lo estoy trabajando con un grosor, estas son 4 hebritas, un grosor más o menos de 3 milímetros. Recomendado para un número 3,5 de ganchillo. Bueno, pues utiliza tú el material que tú quieras, lo podrías hacer incluso para el verano con un hilo. El material que tú tengas que te guste o que tengas a mano, ¿vale? Que esto se puede hacer con cualquier tipo de material. Este en concreto tiene un poquito de pelitos tipo angorita, pero bueno, podría servir cualquiera, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar la vuelta número 1. Y yo te voy a ir indicando
la secuencia que se repite. Recordad que es un múltiplo de 16, entonces se repiten, hacemos 16 puntos y se vuelven a repetir los 16 puntos. Vuelta número 1. Lo primero que vamos a hacer es un punto, que yo he puesto aquí un punto extra. Ya sabéis que tengo 82 cadenas porque tengo el múltiplo de 16 más 2. Entonces yo lo primero empiezo haciendo mi punto extra, un punto alto. Y ahora, los 16 puntos que se repiten. Hacemos 3 puntos. Aquí hago desde el siguiente. 1, 2 y 3 puntos. Cadena. Ya tengo 4 puntos tejidos. Tengo los 3 puntos y la cadena. Siguiente, 5 puntos altos. Entonces aquí como tengo la cadena, cuando hago cadena salto un punto. 5 puntos altos. Tú te saltarías, yo me salto un punto, tú te estás saltando una cadena porque tú has empezado con cadena. Puedes hacer también cadenas, una vuelta en punto bajo y ya empezar. ¿Vale? Eso sí es verdad que no te lo he dicho y yo en realidad empecé así la prenda, ¿vale? Yo hice las 82 cadenas, hice una vuelta en punto bajo y ya trabajas sobre esos puntos bajos. Te va a quedar mejor. Vale, pues ahora serían los 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena. Hacemos 3. Salto un punto porque he hecho cadena. Hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadena y 2. A ver, que aquí se me ha hecho como una especie de nudito. Un momentín. Vaya por Dios. Ahora. He hecho la cadena, salto un punto y 2. Entonces salto este punto, me voy al espacio. Bueno, tú no tienes espacio porque es tu primera vuelta. Tienes que saltar un punto y hacer 2 puntos. Esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo hasta quedarnos sin punto. Entonces, os lo recuerdo, olvidamos el primero y el último punto, que esos son extras. El patrón empieza aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 con la cadena, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con la cadena, 11, 12, 13, 14 con la cadena, 15 y 16 puntos, ¿vale? Esto es lo que se repite. Ahora comienzo, pues como aquí. Tengo que hacer 3 puntos, ¿no? Pues hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadena. Si te vienes aquí lo ves. 5. Aquí tienes que saltar un punto. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadena. 3. Salto un punto. 1, 2 y 3. Cadena y 2. Salto un punto y hago 1 y 2. Y tengo otros 16 puntos trabajados. Vuelvo a hacer. El patrón serían 3, 1, 2, 3, cadena, 5, aquí saltas el punto, porque has hecho cadena, 1, 2, 3, 4 y 5, cadena, 3, saltas el punto, 1, 2, 3, cadena
2. 1 y 2. Recuerda, cuando haces cadena tienes que saltar un punto. Vale, pues ya he repetido hasta ahora 3 veces el patrón. Yo tengo aquí 5 veces, pues me queda este poquito, o sea que repito 2 veces más. Pero aquí acabas con 2, acabas con 1, 2. Y haces el extra, el último, que es un extra, o sea que acabas con 3. ¿Vale? Y así completamos la vuelta número 1. Terminado la vuelta con los 3, porque acabas con 2 más el extra, que estamos haciendo como si fuera un punto de orillo. Vuelta número 2. Hago mi punto extra. Este como que no lo cuento dentro del patrón. Y continuamos haciendo 3 puntos. Así que aquí los 3 que me encuentro. 1, 2 y 3. El tercero lo haces en el espacio. 3 puntos, aunque tengas 4. Este es de orillo. Cadena. 1. Saltas un punto y aquí en el centro haces un punto. Cadena. Cada vez que haces cadena, saltas un punto. Salto un punto y aquí en el espacio empiezo a hacer 5 puntos. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Cadena. Y terminamos con 4. Salto un punto y hago 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se repite. Aquí tengo ya los 16 puntos. ¿Vale? Tengo 17 por el extra. Y esto es lo que se repite. Vuelvo a empezar a repetir. Hacemos 3. 1, perdón, 2, 3. Cadena. Tú puedes ir aquí detrás y miras lo que hay. Cadena 1, cadena. 1, cadena. ¿Vale? Continuamos con 5. Salto el punto, hago 5. 1, 2, 3. Hay aquí el 3. No lo he cogido bien. Un momentito. 3, 4 y 5. Cadena 4. Salto un punto. 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a repetir. He vuelto a hacer otra vez la secuencia que se va repitiendo. He hecho 2 veces la secuencia. Vuelvo a repetir de nuevo. Apúntatelo si quieres, ¿eh? Te lo puedes ir anotando. Sería, la vuelta 2 sería 3, cadena 1, cadena 5, cadena 4. Eso es lo que se repite. Entonces terminas ya, ya no tengo más puntos, terminas con los 4, pero aquí recuerda que tenemos uno extra. Entonces, estás terminando con 5 en realidad. Hago el punto extra del final. Giro. Y vamos a hacer la vuelta número 3. Vuelta número 3. Siempre empezamos haciendo mi punto de orillo. Un punto extra que tenemos aquí. Y ahora te voy a indicar los 16 puntos, la secuencia, cómo la repetimos. Serían 5, así que aquí directamente. 1, 2, 3, 4, 5, cadena, 5, salto el punto. 1,
2, 3, 4, 5, cadena, 4, salto el punto, 4. Un momentito. Aquí es que ya había hecho este mal. Un segundo. Que aquí es que tengo un nudito. Un segundito. ¿Vale? 4. O sea, lo que se repite son 5 cadenas, 5 cadenas, 4. Repito. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Cadena. 5. Salta el punto. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Cadena. 4. Salto el punto. 1, 2, 3, 4. Ya he repetido 2 veces la secuencia. Ahora volvemos a repetir todo el tiempo hasta quedarnos ya sin puntos. 5, cadena, 5, cadena 4. Te quedas aquí, ¿vale? Todo el tiempo. Como terminas con 4, pues aquí terminas al final ya más el extra, terminas con 5, ¿vale? Completamos la vuelta número 3 de esta forma. Terminas con el punto extra, tienes los 4 y el punto extra. Gira, vamos a hacer la vuelta número 4. Empezamos con el punto extra. Y ahora ya la secuencia que se repite, los 16 puntos que vamos a ir repitiendo. 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadena 5, o sea que salto este punto y empiezo aquí en el espacio 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cadena 1, salto este punto aquí en el espacio, hago 1, cadena 4, salto un punto y hago 4. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo mis 16 puntos trabajados. Una secuencia hecha. Vamos a hacer el resto que nos falta. Me quedan 4 secuencias más. Entonces, de nuevo repetimos 3, cadena 5, cadena 1, cadena 4. Aquí hago 3. Cadena 5. Cadena 1, cadena 4. Recuerda, cada vez que hace una cadena saltas un punto. Y ya he repetido segunda vez el patrón. Anótate en un papelito 3, cadena 5, cadena 1, cadena 4. ¿Vale? Ahora de nuevo 3, cadena 5, cadena 1, cadena 4.
Eso es lo que se va repitiendo en la vuelta número 4. Pues completé los 4 y terminas con el punto de orillo. Empiezas con el punto de orillo y vamos a hacer la vuelta 5. Aquí la secuencia es 3 cadena 3 cadena 5 cadena 2. Entonces empiezo con 3. Vea anotándotelo en un papelito. 1. Sobre todo porque después lo vas a tener que repetir. 1. 2. 3. Cadena 3. Salto el punto. Hago 1. 2, 3. Cadena 5, salto el punto, 1, 2, 3, 4, 5, cadena 2, salto el punto, esta es la secuencia que se repite. Ahora, de nuevo, hago 3, cadena 3, cadena 5, cadena 2. Y vamos repitiendo. Vamos a hacer la vuelta número 6. Empiezas con el orillo. Recuerda que en la 5 terminabas con el extra, ¿vale? 2 y el extra. Das la vuelta, empiezas con el orillo. Y ahora la secuencia es de un punto, una cadena, 5, una cadena, 5, una cadena, 2. Anótalo y vamos a hacerlo. 1. Cadena. 5. Salto un punto. Cadena. 5. Salto un punto. Cadena 2. Salto un punto, 2. Vamos a seguir repitiendo. Ahora, de nuevo, 1, 5, o sea, 1, venga, lo hago con vosotros otra vez. 1. Cadena 5. Cadena 5. Cadena 2. Y volvería a repetir. Volvería a repetir 1, cadena 5, cadena 5, cadena 2. Todo el tiempo hasta llegar al final. Terminarías con 2 y el dorillo serían 3 en total. Giraríamos, haríamos el punto de orillo y volveríamos a repetir otra secuencia que te indicaría, que sería ya la vuelta 7. Esta es la vuelta 6. Vamos a hacer la vuelta 7. Yo tengo mi punto de orillo y la secuencia sería 1, cadena 5, cadena 1, cadena 5, cadena. Ahí en ese caso terminaríamos con cadena. Por eso cuando llegamos al final haremos la cadena y 1, que por eso es por lo que tenemos básicamente 1 extra. Vale, pues venga, vamos a repetir esta secuencia. Sería 1, cadena 5, aquí salto el punto, hago 5,
cadena 1, aquí en el espacio, cadena 5, salto el punto, me voy al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, cadena. Esta es la secuencia que se repite. De nuevo, 1, cadena 5, cadena 1, cadena 5, cadena. Y así terminamos de nuevo otra repetición de la secuencia. Volvemos a repetir. Aquí termino con cadena. Empiezo de nuevo. 1, cadena 5, cadena 1, cadena 5, cadena. Vale, pues completé que terminabas con la cadena, pero tenías que hacer este punto, ¿vale? Te va a quedar ahí 2 puntos, saltas el punto y haces el punto. Y ahora empiezas una nueva vuelta, el punto de orillo. Y la secuencia que se va a repetir sería 5 cadenas, 3 cadenas, 5 cadenas. Así de fácil. Así que desde aquí, desde el espacio, hago 1, 2, 3, 4, 5, cadena 3, salto un punto, hago 3, 1, 2, 3, cadena 5, salto un punto, 1, 2, 3, 4, 5, cadena. Esa es la secuencia que vamos a ir repitiendo. Ahora de nuevo, 5, cadena, 3 cadenas, 5 cadenas. Y esta sería la vuelta número 8. Completé la vuelta 8, terminabas con cadena y haces tu punto extra. Empiezas con tu punto extra. Vamos a hacer la vuelta número 9. Serían 5 cadenas, 5 cadenas, 3 cadenas. Entonces, empiezo con 5, 1, 2, 3, 4, 5, cadena, 5, salta un punto, 1, 2, 3, 4, 5, cadena 3, salto un punto, 1, 2, 3, cadena. Esta es la secuencia. Te la repito para que la puedas anotar. 5 cadena, 5 cadena, 3 cadena. Vuelvo a repetir ahora. Vuelvo a repetir. Aquí tendría que saltar un punto y hacer 5 cadena, 5 cadena, 3 cadena. Vuelta número 9. Terminas con 3 cadenas y tu punto extra. Aquí te queda un punto, saltas el punto y en el último haces tu punto extra. Giro. Vamos a hacer la vuelta número 10. Ya nos queda muy poquito.
vuelta número 10, hago mi punto de orillo. Y la vuelta número 10 sería 1, cadena, 1, cadena, 7, cadena, 4. Entonces aquí hago 1, cadena, 1, salto este punto, aquí en el centro hago 1, cadena, 7, salto el punto, hago 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadena, 4, salto un punto, 4, 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a repetir, esta es la secuencia. Entonces ahora empiezo con 1, cadena, 1, cadena, 7, cinco, 6, 7, cadena, 4. Y repito. Terminaste la vuelta número 10 con 5 porque tienes 4 más el de orillo. Empiezas con el de orillo, vuelta número 11. Se repetiría 3, cadena 9, cadena 2. Entonces hago 3, 1, 2, 3, cadena 9, 2, 3. Voy a hacer los 9. Tengo los 9, cadena 2, cadena, salto un punto, que sería este, y 2. 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Así que ahora hago 1, 2, 3, cadena, salto este punto, 9, que va de aquí a aquí, cadena, salto este punto y trabajo 2, ¿vale? Pues así la vuelta número 11. Terminaste la vuelta con los 2 y el extra. Empiezas con el extra y ahora vamos a hacer la vuelta 12. 3, cadena, 7, cadena, 1, cadena 2. Serían 3, 1, 2, 3, cadena, 7, salto un punto, tengo los 7, cadena, 1, cadena, 2, salto el punto, 2. Repetimos esta secuencia, te la repito. 3, cadena, 7, cadena, 1, cadena, 2. Así que ahora hago 1, 2, 3, cadena, 7, cadena, 1, cadena, 2. ¿Vale? Lo que acabamos de hacer aquí. Empezamos con la vuelta 13. Sería 1, cadena, 3, cadena, 5, cadena, 4. Tengo mi punto extra y ahora hago 1,
cadena 3, salto un punto, hago 3, 1, 2, 3, cadena 5, salto un punto, hago 5, 3, 4, 5, cadena 4, salto un punto, 4. Y esto es lo que repetimos en la vuelta 13. Te la repito, sería 1. Ahora inmediatamente aquí hago 1. 1, cadena 3, cadena 5, cadena 4. Vamos a hacer la vuelta número 14. Ya tengo aquí mi punto extra. Serían 5 cadena 3, cadena 5, cadena. Así que hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cadena 3, cadena 5. Así que ahora va la cadena 3, 1, 2, 3, cadena 5, 4, 5, cadena. Esta es la secuencia que repetimos. Ahora, de nuevo, aquí tienes que saltar un punto. 5, cadena, 3, cadena, 5, cadena. ¿Vale? Terminas con la cadena. Así que cuando llegas al final, terminas con la cadena. Aquí habrás hecho el 5, cadena, que es el que te saltas este, y haces el extra. ¿Vale? Esta sería la vuelta número 14. Vamos a hacer la vuelta número 15. Sería 1, cadena 5, cadena 1, cadena 5, cadena. 1, que lo haces aquí en el espacio porque es el siguiente punto. Cadena 5, aquí saltas un punto, 5. 1, 2, 3, 4. Y 5, cadena 1, cadena 5, cuatro y 5, cadena. Esta es la secuencia. Entonces repetimos de nuevo. 1, cadena 5, cadena 1, cadena 5, cadena. Ahora vamos a realizar la vuelta número 16, que sería la última de este patrón que se repite. Volverías a empezar de la 1 a la 16, las veces que necesites. Entonces, la vuelta 16. Haríamos 1, cadena 5, cadena 5, cadena 2. Hago 1, que lo tienes que hacer aquí en el espacio. Cadena 5, saltas el punto, haces 5. Tienes los 5, cadena 5, cadena de nuevo 5. Aquí saltas el punto, te vas al espacio, de nuevo 5. Tienes los 5, cadena 2. Cadena, saltas el punto, 2. 1,
y 2. Y repetimos de nuevo 1, cadena 5, cadena 5, cadena 2. Entonces, desde aquí mismo ya hace 1, cadena 5, saltas un punto, 1, 2, 3, 4, 5, cadena 5, aquí saltas este punto, 1, 2, 3, 4, 5, cadena 2, 1, 2. Y repite, ¿vale? Voy a completar la vuelta. Pues terminé la vuelta y lo que hice, además, como yo ya he terminado, yo ya tengo completo todo, completé aquí ya, pues finaliza al final con una vuelta en punto bajo, ¿vale? Ahora te voy a indicar paso por paso cada cosita que hemos ido haciendo desde que empezamos hasta que hemos terminado, ¿vale? Pero ya tienes el patrón de las 16 vueltas que se repiten. Entonces tendría, con las cadenas que monté, que te digo al inicio, yo tendría unos 51 centímetros. Para talla ML va bien. Entonces tejo hacia arriba el alto hasta la ciza, que sería, un segundito, que te lo mido, de unos 33 centímetros. Bueno, que del patrón sería como 24 vueltas, porque serían 16 más 8. Entonces es como que completo una fracción de 16 del patrón y media más. Serían 24 vueltas. Cuando llego a esas 24 vueltas, añado aquí las cadenas para el largo de la manga que yo he puesto. He puesto un largo de manga de 32 centímetros y medio. A un lado y a otro. Monto la serie de cadenas que corresponde con el múltiplo de 16 y vuelvo a trabajar otra vez, pero esta vez ya tienes que estar trabajando desde el principio de las cadenas, pasando por el delantero hasta la otra manga. Bueno, pues trabajo hasta llegar a la zona del hombro y aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿vale? Entonces, tú te quedas en la vuelta 9, o sea, esta es la vuelta 8, en la vuelta 9 haces hasta llegar aquí al cuello, los puntos que quitas del cuello los haces de cadena y vuelves a trabajar esa vuelta 9 en el otro lado. Ya continúa toda la manga otra vez hasta tener la medida que tienes aquí abajo. Porque esta sería la manga en la parte de atrás. Yo he dejado para el cuello, a ver cuánto he dejado. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35 y 36, ¿vale? O sea que mis 36 centrales son el espacio que yo he hecho y luego aquí he añadido las 36. Vas trabajando, haces 36 cadenas, saltas las 36 de abajo, continúa. Continúo, tengo la misma medida, la misma cantidad de vueltas, ¿vale? Y serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, claro, porque esta es la 16.
¿vale? Esta de aquí, de la que hemos trabajado en la parte de atrás. Con lo cual tú vas a tener la misma cantidad a un lado que a otro. ¿Vale? Y ya cuando tengas la misma cantidad, que ya tienes tu manga completa, ya lo que hace es seguir trabajando solo la zona del cuerpo, ¿vale? La misma cantidad de vueltas que tuviste en el delantero antes de la ciza. Y finaliza con la vuelta de punto bajo. Entonces aquí vuelve a haber 24 vueltas. Siempre respetando en la vuelta que te quedas en el patrón. Pues ya queda la unión de la costura que haríamos desde la manga, pasando por la ciza y hasta abajo. Y del otro lado igual, desde la manga hasta abajo. Si quieres puedes dejar un poquito de apertura. Yo lo voy a probar. Igual si yo veo que queda mejor con apertura la dejo, si no la cierro entera. Lo voy viendo sobre la marcha. La costura que vamos a hacer la haríamos del revés o del derecho, no, del revés. Pero claro, antes yo creo que va a quedar mejor que aquí hagamos algo. Porque aquí te encuentras con puntos, pero ¿veis? Aquí te encuentras con cadena y aquí te encuentras con puntos. Y aquí se hace una unión perfectamente. Pero ya en esta zona quedan los puntos tumbados. Y yo creo que lo suyo sería hacer una vuelta en punto bajo, en punto tumbado. Serían 2 puntos en cada punto tumbado. Una vuelta primero de punto bajo por todo. Que igual ya aprovecharía y lo haría por todo. Quiero decir que como aquí tenemos la cadena, yo empezaría aquí y ya sigo por todo. Y aquí hago lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer esa vuelta en punto bajo en los dos lados. Y bueno, yo ya tengo un lado unido y todo, pero mira, ¿qué hacemos antes de eso? Antes de unir del derecho, voy a dar una vuelta por el costado del delantero, paso, continúo por la ciza, hacia arriba la manga. Aquí voy haciendo 2 puntos en cada punto tumbado. Cuando llego a la zona de la manga, como me encuentro puntos, hago un punto en cada punto. Vamos por aquí, que esto sería lo que es el puño de la manga. Un punto en cada punto, porque me encuentro puntos. Aquí te vuelves a encontrar puntos, un punto en cada punto. En los giros, aquí en la manga, en los giros haces 3 puntos. Haces 3 puntos en el punto para que te gire bien. Cuando llegas aquí a la ciza, continúa hacia abajo, ya hasta la espalda, ¿vale? El lateral. Ya lo tengo todo tejido en punto bajo. Y entonces cuando voy a hacer la unión, bueno, pues simplemente ya coloco mi pieza. ¿Veis? La manga aquí dobla. Y yo estoy aquí ya bueno, pues esto es el delantero, de hecho. Y tendré que ir uniendo. Voy a girar aquí, mejor, más cómoda. ¿Vale? Así. Y entonces, como tenemos todo en punto bajo, vamos uniendo. Por aquí sería delantero, espalda. Aquí llego a la ciza y esto ya sería la parte de la manga. Y ya terminaríamos aquí. En la zona de la manga terminamos, ¿vale? ¿Cómo lo he ido uniendo? Pues fácil. Dejo ahí en espera. Aquí entras, como tienes 3 puntos, cuando giras, haces los 3 puntitos en el giro. Entra. A ver. Un momentito. Que vea yo esto bien. Que creo que estoy ahora mismo. Voy a mirar un momento que estoy bien. ¿Estoy bien o no estoy bien? Un momentito. A ver, me estaba liando porque aquí no tengo giro. Aquí lo que tengo es la parte de abajo, con lo cual mi primer punto, que es este, aquí. Vale. El giro está donde las mangas. Ahí, en mi primer punto. Y ahora voy a hacer una cadenita para asegurarlo. Bueno, pues entro. Aquí hago una cadena, ¿vale? Ya la tengo hecha. Y ahora salto un punto en el siguiente. Te vas a venir mejor atrás. Salta este punto, o sea, este es el que tenemos cogido. Saltas este punto, te vas al siguiente, haces un deslizado
y una cadena. Y te vienes aquí. El que está cogido no, saltas un punto, al siguiente un deslizado, una cadena. Saltas un punto, al siguiente un deslizado, una cadena. Saltas un punto, al siguiente un deslizado, una cadena. Saltas un punto, desliza, cadena. Salta un punto, desliza, cadena. Y es así, de esta forma he hecho yo la unión, porque intenté hacerla del revés, uniendo todos los puntos, y queda una costura que no se integra bien con el tejido, porque nuestro tejido tiene mucho caladito y eso quedaba como ahí muy compacto, prefiero que se vea así porque se va a perder. Esta unión se pierde. Mira, aquí que la tengo hecha. Aquí tengo hecho este lado ya, desde el lateral hasta la manga toda entera, ¿veis? Es que es lo que tenemos que hacer de costura. Y esto se pierde porque queda como un caladito así muy suavito y entonces no se te queda lo gordo de la unión de la costura. Queda mejor así. Vale, vamos a unirlo todo hasta el puño. Y cuando terminas toda la unión del costado y de la manga, te encuentras arriba aquí en el puño. Bueno, pues como esto es un puño muy grande, lo que nos falta para completar el largo de nuestra manga lo vamos a hacer con otra puntadita. Pero antes vamos a hacer que el puño quede más pequeño. Vamos a hacer disminución. Aquí lo que hago es entrar en el punto, en el siguiente punto y cierro. Y tengo un punto. 1, 2, lo convierto en 1. 1, 2, lo convertimos en 1. 1, 2, lo convertimos en 1. ¿Vale? Así hasta que nos va a quedar la mitad de puntos que teníamos, entonces ya tenemos el puño más pequeñito. Cuenta qué cantidad de puntos te queda para que en el otro puño tengan los mismos puntos. Un total de 32 puntos. Aquí cerramos con deslizado en el primer punto que hicimos y subo una cadenita. Ahora parece que todavía está grande, pero ya en la siguiente vuelta que hagamos se va a ver ya el tamaño reducido. Vale, bueno, pues vamos a hacer el puño. O bien lo puedes hacer elástico o bien puedes hacer una puntadita, que es lo que voy a hacer yo, una puntadita aquí de un punto fantasía que me gusta. Y en vez de hacer un puño elástico corriente, pues vamos a hacer esto y ya integramos otra puntada bonita en nuestra prenda. ¿Cómo se hace este punto? Bueno, pues subes con 2 cadenitas. Y esto es muy fácil porque es prácticamente una vuelta que se repite. ¿Vale? Aquí viene la vuelta de preparación y ya a partir de la segunda siempre se repite la misma. Tienes tus 2 cadenas de subida. Coges lazada, saca hebra aquí para dar la altura, coges lazada, saltas 2 puntos, en el tercero vuelves a sacar hebra, cierras todas las hebras que tienes en el gancho, completas el punto ahí con una cadenita. Y en estos 2 puntos que te has quedado atrás tienes que trabajar puntos altos. Entonces te vas al primero por detrás, haces un punto alto y al siguiente por detrás y haces un punto alto. ¿Vale? Y ahora, donde tengo cogido el punto, ¿veis? Aquí vuelvo a sacar hebra, vuelvo a coger lazada, salto 2 puntos, en el tercero saco lazada y cierro todo completo con una cadenita. Te has saltado 2 puntos y los tienes que trabajar por detrás en punto alto. 1 y 2. Y repetimos. Veréis qué bonita queda esta puntada como terminación. Bueno, pues tienes lazada. ¿Dónde tenías tu punto cogido? El último que hiciste. Saca hebra, lazada 1, 2, en el tercero lazada, vuelves a sacarlo todo, ahí lo cierras todo y una cadenita. Y repite en los 2 puntos que te has dejado atrás, 1 y 2 puntos altos. Así de fácil. Voy a completar la vuelta, te explico cómo sería la siguiente vuelta porque todas van a ser ya igual que la siguiente que hagamos. Venga, y habría completado ya toda la vuelta. Aquí tengo estos 2 últimos puntos que he hecho. Vas a cerrar aquí.
Aquí tenemos dos cadenitas, ¿os acordáis? Aquí donde cerraban todos los puntos, donde cierran todos los puntos, ahí. Subimos de nuevo con dos cadenas. Y esto lo vamos a repetir, esto es lo que vamos a repetir. Entonces vuelvo otra vez a repetir lo que hemos estado haciendo. Tú tienes aquí este puntito del nudito, que es de donde sacas tu primera hebra. Estos son los dos puntos que saltas. Y aquí en el nudito donde vuelves a sacar. Entonces, lazada. Saco, salto 1 y 2 puntos y aquí en el nudito saco. Cierro. Cadenita y esos dos puntos que me he dejado atrás los tengo que trabajar en punto alto. Estoy trabajando en punto alto donde tenía puntos altos la vuelta anterior. Es exactamente en el mismo sitio. ¿Veis? Bueno, pues de nuevo, repito, aquí donde he trabajado en mi primera lazada, ahí vuelvo a sacar. Saco, salto los dos puntos altos, me voy al siguiente nudito, cierro, cadena. Y trabajo por detrás los puntos altos que me he dejado. Los dos puntos que me he dejado sin trabajar. A ver, aquí hay uno y otro. Y repito. Aquí, salto dos puntos y aquí. Que aquí es donde empiezo el siguiente, ¿eh? Cierro todo, cadena, trabajo por detrás los dos puntos altos que me he dejado sin trabajar, 1 y 2. Y repito, de nuevo, aquí, saco hebra, salto los dos puntos, vuelvo a sacar, cierro todo, cadena, y estos dos puntos altos que me he dejado atrás sin trabajar, los trabajo por detrás. Súper fácil, sencillo y bonito que va a quedar el puño así. ¿Veis? Bueno, pues vamos a dar pues la cantidad de vueltas necesarias hasta tener el largo de la manga que necesitamos. Que luego una vez que hemos terminado vemos que el puño aún lo queremos estrechar un poquito más. Siempre vamos a estar a tiempo de dar una vuelta en punto bajo y disminuir un poquito. Pero yo voy a ir viendo cómo me va quedando así. Qué bonita la puntada. En los dos puños, esa puntada. En la parte de abajo haremos también esta puntada. A lo mejor simplemente dando un par de vueltas o 3. Vamos viendo, ¿eh? Lo que queremos alargar. Yo abajo no necesito alargar mucho. Así que haré poco. Haré 2 o 3 vueltas como mucho. Y la parte del cuello, pues estamos en las mismas. Ya eso es cuestión de gusto. Yo aún no sé tampoco cómo lo voy a hacer. Lo más probable es que aquí cierre yo un poquito antes el cuello. Que lo deje un poquito más chiquitín, pero tampoco te creas que lo voy a encoger mucho. Te tiene que entrar bien la cabeza y que sea cómodo. Cuando haya disminuido un poco el cuello, que probablemente la disminución será que haré una vuelta en punto bajo y donde tengo calados no haré punto, solo haré punto donde tengo puntos, ¿me entendéis? Aquí hay un punto, aquí hay un calado. Bueno, pues yo haré punto bajo y punto bajo. Y aquí no haré. Con eso estamos quitando aquí ya, porque aquí 2 calados, 2 puntos, aquí estamos quitando 2 puntos, aquí estamos quitando 2 puntos, ¿veis? Entonces yo creo que donde hay calado no voy a hacer puntos, me lo voy a saltar y ya con esto me disminuye un poco el cuello. Habré hecho esa vuelta en punto bajo y empezaré a dar vueltas para subir mi cuello con esta puntada misma. Así que ya la altura la das tú a tu gusto. Yo te diré qué altura doy yo, pero tú eso ya a tu gusto. Entonces me falta, ¿qué me falta a mí? Yo ya tengo todo cerrado, mis costuras hechas de los dos lados, ya estoy en un puño, me falta terminar un puño, el otro, el cuello y la parte de abajo. Y habríamos terminado. Ahora te muestro ya el resultado final, porque lo que voy a hacer por el resto del tejido es esta puntada y ya está explicada. Pues ya tenemos listo el suéter. En la parte de abajo he dado solo 2 vueltas. 2 vueltas con la puntadita esta que queda tan mona,
que además es un poquitín elástica, ¿eh? Mira, por detrás se ve lisita, pero queda así como haciendo unas florecitas ahí. Bueno, pues completé esas 2 vueltas y una extra en punto bajo, haciendo un punto en cada punto, nada más. Ahí, nada más que eso. En los puños di un total de 12 vueltas de esta puntada, una vuelta en punto bajo y otra en punto deslizado. O sea, la última vuelta sería como para cerrar un poquito. ¿Vale? Esto no lo hagas aquí abajo porque te va a cerrar y va a ser incómodo, pero en los puños va genial. ¿Vale? En los 2 puños. Y por último, en el cuello he dado 7 vueltas. Tú haces tu primera vuelta en punto bajo, como te dije, donde tengo los espacios donde he hecho la disminución. Entonces yo he entrado en el espacio y luego en el siguiente punto. Y de esos 2 puntos he hecho uno. Esas son las disminuciones que he hecho en total. Eso, veis que tengo unas cuantas aquí y las que tengo aquí. Eso, y que en la parte de aquí de los 2 lados del cuello, para que me quedara como más redondito, he hecho en esa primera vuelta en punto bajo, un punto de aquí detrás, uno del centro de la costura y uno del delantero, lo he convertido en uno, ¿vale? Aquí y aquí. He trabajado 7 vueltas con la puntada, tan bonita de fantasía que veis aquí. Y he terminado ya con la vuelta en punto bajo. Tampoco he hecho deslizado aquí para que no me cerrara y me pudiera ser cómodo para meter por la cabeza. Y estaría listo. Habla por sí solo. La puntada. La puntada es muy, muy, muy fina. Muy original, muy fácil de hacer. Yo creo que merece un montón la pena hacerse este suéter en el color que tú quieras. Yo me lo he hecho en esta lanita así de angorita y mira, he gastado un total de 400 gramos nada más para esta talla. Talla ML. Me ha quedado grandecito, ¿eh? Te voy a dar medida también para que tengas en cuenta a la hora de montar tu múltiplo. Ya sabes que al principio del vídeo te explico cuál es el múltiplo de la puntada. Y aquí me da medida, una vez cerrado, de 53 centímetros. Por eso, bueno, 53, incluso 54. Queda sueltecito, ¿eh? Queda 53. Queda, no me entra en cámara. 53. Queda sueltecito, queda súper cómodo. El largo desde la ciza es sin contar esto que hemos hecho último de la puntada de fantasía, ¿eh? Lo que es de puntada yo he trabajado 31 centímetros, luego más la puntada, más este final, ya se te ponen 35. Y el largo total, no me va a entrar en cámara, pero te lo digo. Desde el hombro es de 57 centímetros. ¿Vale? Pues lo dicho. Merece mucho la pena hacerlo. Ya habéis visto qué bonito queda puesto. De los favoritos de esta temporada para mí. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.